Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Pues veréis, en esta ocasión tengo aquí mi vitrocerámica, que lo que le ocurre es que a veces se enciende, a veces directamente no enciende. Por ejemplo, yo la enciendo, ¡pop! ¿Y ves? Y de repente se apaga. Y esto me ocurre en cualquiera de los tres fogones. En cualquiera de los tres fuegos se apaga. Bien, pues el primer paso que tenemos que realizar es sacar la vitrocerámica de su sitio. ¿Vale? Normalmente salen muy fácilmente y es pues empujando por debajo. Seguramente debajo de la vitrocerámica tendrás algún cajón. Sacas el cajón un poco, como he hecho yo aquí. Metes la mano por debajo y empujas de ella hacia arriba. Y veis, así ya sale la vitrocerámica. Bien, pues una vez que tenemos la vitrocerámica fuera de su sitio, ya la tengo aquí en la mesa de trabajo, lo primero que vamos a hacer es sacar el cristal. Sacar el cristal es muy sencillo, no tiene la mínima dificultad. Simplemente hay que aflojar, hay que sacar los tornillos que lleva por los cuatro lados de la vitrocerámica y luego estirar el cristal para arriba. Y pues una vez que hemos retirado los tornillos de los cuatro lados, ya el cristal sale simplemente tirando de él hacia arriba. Sale con mucha facilidad. Así de simple. Estupendo, pues una vez que hemos sacado el cristal de la placa de inducción, aquí ya podemos ver lo que son las bobinas de inducción que están aquí debajo. ¿De acuerdo? Esto en principio no hace falta desmontarlo, solo lo enseño por curiosidad. Así que lo volveré a dejar en su sitio. Y bueno, pues ya procederíamos a desmontarlo, desmontar los fuegos de inducción para poder acceder al circuito. Sobre todo antes de manipular el cable desconectado. Para retirar el fuego de inducción simplemente tendremos que, veis aquí que tiene unas pestañas, tenemos que empujarlas un poco para adentro y levantar. Lo mismo para el resto. Estas dos más. Solo apretamos y levantamos un poquitín. Y aquí ya tenemos acceso a lo que es una de las partes del circuito. Si levantamos los otros dos fuegos, tendremos otro circuito como este por el otro lado. Sobre todo tenemos que tener cuidado de no arrancar ningún cable. Hay que levantar esto con cuidado porque aquí hay cables que están conectados a la placa del circuito. Estos en concreto son de la sonda NTC que lleva para regular la temperatura. Los retiramos tirando de él hacia arriba. Y el resto de cables igual. El cable de toma tierra también lo podemos retirar estirando de él hacia arriba. Y estos de aquí ya tenemos que desatornillarlos. ¿Vale? Para ello necesitaríamos una llave Tor, un destornillador Tor del número 20, para poder sacar todos estos cables de aquí. ¿De acuerdo? Un consejo que os doy es que a la hora de empezar a sacar cables o les hacemos fotos o lo anotamos muy bien, porque luego a la hora de montar parece que es sencillo, pero nos podemos equivocar de cable y entonces estropear la vitrocerámica. Hey, si te está gustando el vídeo, te animo a que te suscribas a mi canal porque así me ayudarás a crecer y a que este vídeo llegue a más gente. Y además es gratis. Ok, pues yo en este caso no voy a desmontar nada más porque ya en realidad ya la he reparado. Lo que sí que os voy a explicar qué problema tenía y cómo se ha solucionado, ¿no? Y qué cosas tenemos que revisar, ¿vale? Entonces, bueno, el siguiente paso sería pues retirar estos cables para poder trabajar con más comodidad y poder retirar el circuito. Y lo primero que haríamos es una inspección visual, porque en este caso, cuando la vitrocerámica se apaga, yo diría que casi seguramente es un problema de alimentación. Y un problema de alimentación seguramente provocado por un condensador. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que revisar, ¿vale? Tenemos que revisar los condensadores, sobre todo los electrolíticos, que no estén hinchados, que no hayan perdido líquido. Y también revisar, bueno, pues si ya vemos claramente que un componente ha explotado, lo hemos quemado, ya tenemos ahí el indicio de la avería, ¿no? Ya en ese caso tendremos que reemplazar el componente y analizar un poco más en profundidad el motivo de por qué se ha quemado, ¿no? O si vemos un fusil abierto, pues lo mismo. Después tenemos que seguir revisando el resto de condensadores, por ejemplo estos azules, toda esta serie de condensadores, para lo mismo, a ver si visualmente encontramos algo. Otro motivo por el que suelen fallar estas placas es por los transistores IGBT, que suelen entrar en corto. Entonces, son estos grandotes de aquí, y para comprobar que está en corto, simplemente con el multímetro comprobamos que no haya continuidad entre sus patas, ¿vale? Si la hubiese, pues claramente están en corto y habrá que cambiarlos. Bueno, pues en mi caso, al final el problema era un condensador, ¿de acuerdo? Que desgraciadamente para mí no lo detecté la inspección visual porque ¿ves que está hinchado? Es que no se aprecia mucho, pero el condensador está hinchado. Entonces
Como no lo detecté en la inspección visual, pues el siguiente paso, si no ves nada, pues ya tienes que sacar la placa y empezar a desoldar componentes. Sobre todo yo empezaría por los condensadores para empezar a comprobar si está marcando su valor correcto. Porque puede ser que los condensadores aparentemente estén bien, pero cuando los mides con el multímetro ves que están descapacitados completamente. O sea, no tienen la capacidad que deberían tener. ¿Vale? En este caso, este condensador, pues, el momento que lo saqué del circuito y lo medí con el multímetro, bueno, ya al sacarlo ya noté que estaba hinchado, ¿vale? Cosa que no vi en la inspección visual, pero con el multímetro ya se ve claramente que está bastante tieso. Debería ser de 15 nanofaradios y está marcando 0,014. Así que nada, la solución, por lo menos a este problema, ha sido cambiarlo por este de aquí, que es un poquito más grande, pero es del mismo valor. Es de 15 nanofaradios y de 1600 voltios. ¿De acuerdo? O sea, a la hora de cambiar tenemos que respetar esos dos parámetros. La capacidad y el voltaje. Si lo ponemos más pequeño, nos durará poco o se destruirá al momento de encenderla. En resumen, para arreglar este tipo de placa de vitrocerámica, pues hay que revisar los condensadores y casi con mucha probabilidad vamos a tener suerte, como yo en mi caso, y vamos a ver alguno que está hinchado o discapacitado. Si no, pues comprobar los IGBT, que también suelen fallar. Lo que pasa es que normalmente cuando falla esto se pone en corto y en muchas ocasiones saltan los fusibles de la vivienda cuando se enchufa. Una cosa más, antes de volver a montar el cristal en su sitio, es interesante que veis, esto de aquí es silicona conductora o pasta térmica y estaría bien limpiarla y ponerle nueva, porque este es el sensor que le indica a la vitrocerámica la temperatura, con lo cual ella va regulando. Entonces, bueno, seguramente o como aquí, que no hay, o que esté seca, como este caso de aquí. Entonces habría que ponerle pasta térmica otra vez. Y bueno, pues una vez que hemos puesto el cristal, ya será cuestión de probarla. Así que pondremos un cazo con un poquito de agua, muy poca, para que veamos si calienta rápido. Cruzamos los dedos. Y ahí está. Se aguanta el fuego y ¿habéis escuchado el relé? ¡Clac! Efectivamente, el agua calienta. Probamos el resto de fuegos. También se escucha el relé. Así que probaremos el último fuego. Y bueno, no sé si apreciáis el vapor que va saliendo del agua. Y bueno, pues eso es todo. Ya estaría la vitrocerámica otra vez funcionando. Y nada, pues muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.